Estamos ya con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Él es director del Inter-American Institute for Democracy. Buenos días, doctor. Buen día. Un saludo a usted, a todo Guayaquil y a su audiencia en el país. Gracias. Tenemos dos puntos básicos, bueno, tres: escudo de las Américas, el tema de Irán y Cuba. Empecemos, le parece, por Cuba un poco, porque Cuba nos dio novedades estos últimos días. ¿Cuál es su lectura de lo que está sucediendo y de la aceptación de Díaz-Canel de sus diálogos con Estados Unidos? Todo es un solo tema. Se trata de que desde hace aproximadamente un año ha cambiado la política exterior de los Estados Unidos y eso ha traído consigo el cambio de la geopolítica a nivel hemisférico y a nivel mundial. La nueva política de Estados Unidos prioriza su seguridad nacional y está descrita en un instrumento que se llama la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, publicada en noviembre del año pasado. ¿Qué es lo que acontece en el último año? Que Estados Unidos identifica las fuentes por las que está siendo objeto de agresión. Agresión a través de migración forzada, de tráfico de drogas, de cocaína y fentanilo, de tráfico de personas, de penetración con el crimen común operado desde estas fuentes de agresión, penetración política, financiamiento de campañas, calentamiento de la calle, difusión de noticias falsas y una larga lista de operaciones tendientes a desestabilizar la democracia e inclusive a cambiarla, cosa que había sucedido prácticamente en todo lo que va del siglo en las Américas, y que Estados Unidos no es el único agredido. Hemos visto esas agresiones absolutamente en todos los países de América Latina, desde Argentina y Chile hasta México y obviamente Estados Unidos. Entonces, en esa dinámica se identifica la prioridad nacional, la seguridad de Estados Unidos como prioridad nacional, y empieza a tomar acciones con relación a lo que son las fuentes de esas agresiones. Y resulta que el origen de esas agresiones está en las dictaduras de la región, bajo mando de Cuba, está en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia en ese momento, y que esta organización había logrado controlar gobiernos en países democráticos, que son lo que yo llamo gobiernos paradictatoriales, o sea, gobiernos que han llegado al poder con el apoyo del sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y que están actualmente instalados en México. Estuvo ahí López Obrador, ahora la señora Sheinbaum, Brasil con Lula, Colombia con Petro. Se acaba de ir Boric de Chile, se ha ido hace unas semanas Xiomara Castro de Honduras, porque hay un proceso de cambio y un proceso de recuperación. Pero este cambio general produce acciones por parte de Estados Unidos, como la operación llamada Lanza del Sur, que sigue la acción que tiene por objeto neutralizar los envíos de cocaína y de drogas que salen de Sudamérica, y para eso controla el Caribe y controla el Pacífico, y realiza bombardeos selectivos de lanchas que están cargadas o de buques que están cargados con esa droga. Después de eso vemos el ultimátum a Venezuela, en la persona de Nicolás Maduro, el dictador jefe del Cartel de los Soles, que no es escuchado, y eso produce la operación del 3 de enero de este año, donde Maduro es capturado y hoy día es el reo Nicolás Maduro sometido a la justicia de Estados Unidos. En ese marco hay una cantidad de países de América Latina que se suman a la acción y a la política exterior de los Estados Unidos. Uno de esos es Ecuador, pero lo hace Argentina con Milei, lo hace Paraguay con Peña, cuando cambia el gobierno en Bolivia lo hace Bolivia con Paz, lo hace Panamá, lo hace República Dominicana. Estaba muy adelante en ese tipo de acción El Salvador con Bukele. Y por eso se produce hace aproximadamente 2 semanas una cumbre de presidentes a invitación del presidente Trump, cumbre que se hace en Miami, donde se firma la iniciativa que se llama el Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas
es un acuerdo internacional que hasta ahora ya tiene 17 países, empezaron 12 y siguen sumando para defender las democracias y defender a los pueblos de la agresión del crimen organizado, de la delincuencia que ha tomado disfraz de política y que incluso ha llegado a tomar el poder en algunos países, estableciendo dictaduras narcoestados, narcoterroristas, desde donde sostienen el terrorismo y el crimen en toda la región, y que sirven además de plataformas para las dictaduras extracontinentales, que son Irán, China, Rusia, Corea del Norte. Entonces, lo que estamos viendo hoy día respecto a Irán es una acción de Estados Unidos, Israel y los aliados para neutralizar la mayor amenaza contra la paz y seguridad internacionales puesta de manifiesto en la decisión sostenida por muchos años por el gobierno de la dictadura teocrática de Irán, de los ayatolas, de tener bombas nucleares. Se está neutralizando eso. Lo que estamos viendo en el ámbito de las Américas es que Venezuela encara un proceso de transición hacia la democracia bajo tutela de Estados Unidos y que Cuba, la dictadura de Cuba, ha recibido varios ultimátums de Estados Unidos para que devuelva la libertad y emprenda el camino a la democracia para el pueblo cubano. Y en ese sentido lo que se espera es el retiro del sistema dictatorial de Cuba y ambas partes, tanto Estados Unidos como el conminante, como quien ha dado el ultimátum, y la dictadura cubana, han expresado hasta aquí que están hablando. ¿Qué se está hablando? Lo único que se puede hablar, cuándo y cómo se va la dictadura cubana, porque un cambio de actitud en la dictadura para mantener la dictadura no es aceptable. Y en ese ámbito también usted ve lo que está pasando en Ecuador. Ecuador está desarrollando operaciones contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, en abierta alianza con los Estados Unidos, con operación conjunta con el Comando Sur. Todo esto está enmarcado en este proceso que se llama el cambio geopolítico para identificar al crimen organizado que se disfrazó de política y que ahora tiene un acuerdo, tiene un convenio que es el Escudo de las Américas. En el caso de Cuba, le voy a insistir, si este proceso ya se ha iniciado y se va a dar, dice Trump que en pocas semanas, decía ayer de noche, ¿cuál sería luego el rol de Estados Unidos? Porque Cuba es un país que tiene décadas de retraso. ¿Cuál sería, Estados Unidos ha estado bregando por ello, ¿cuál sería el rol luego? Mire, lo que hay que ver es primero qué va a suceder. Lo que viene luego es obviamente lo normal, la recuperación de las condiciones de libertad y democracia, y eso trae desarrollo. O sea, Cuba es un país comunista, es un país con una dictadura totalitaria, es un país sometido bajo reglas de terrorismo de Estado, es un país con más de 1.500 presos políticos, es un país en el que no hay ningún rasgo de libertad, sino para los socios extracontinentales o extranjeros que tiene la dictadura de Cuba, empresas españolas, canadienses, rusas, chinas, sometiendo a la condición prácticamente de esclavos y de vasallos al pueblo cubano. Cuando eso cambie, usted va a ver el desarrollo de Cuba, un desarrollo floreciente, que va a tener obviamente el soporte económico de Estados Unidos, de muchos países, de organismos internacionales económicos, y se va a producir la reinserción de Cuba al sistema democrático mundial, lo que de nuevo les reitero, trae desarrollo, trae progreso y trae normalización. Un buen ejemplo que se puede tomar es el tema de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza era una zona terrorista, se desarrolló una guerra y al final de esa guerra se ha conformado por iniciativa de los Estados Unidos un directorio para el desarrollo y para la libertad de la Franja de Gaza, compuesto por 20 países, y eso está ahora en el camino de la inversión, en el camino de la prosperidad. O sea que lo que venga con Cuba, lo que viene con Venezuela, lo que tiene que venir con Nicaragua y lo que tiene que pasar con países como Ecuador y Bolivia, que han estado por más de una década sometidos, el Ecuador por más de una década, Bolivia por más de 2 décadas, sometidos al sistema dictatorial narcoterrorista del socialismo del siglo XXI, es la normalización, restituyendo los elementos esenciales de la democracia, que son 5, básicamente. Primero, la libertad y el respeto a los derechos fundamentales.
Segundo, la separación e independencia de los poderes públicos. Tercero, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que quiere decir el respeto de la ley. Cuarto, la libre organización política y quinto, las elecciones libres. El Ecuador tiene mucho de eso, pero está luchando ahora para desmontar el narcoestado. Bolivia tiene menos de eso y tiene que restituir elementos como, por ejemplo, el Estado de Derecho. Ecuador tiene muchísimo. Recién tenemos esta oficina del FBI que ha llegado y que sin lugar a dudas será un gran sustento, aunque Ecuador tiene una cosa pendiente ahí, que es el verdadero meollo del asunto, que es el sistema de justicia completamente corrupto y tomado por el narcotráfico. ¿Cómo este escudo de las Américas podría ayudarnos básicamente en eso, por ejemplo, en el sistema de justicia? Mire, el Escudo de las Américas es una asociación, es un sistema de cooperación recíproca. Cada uno de los países, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos, ha de buscar la cooperación de parte del país, de todo ese sistema, no solo de Estados Unidos, que tenga condiciones para ayudar en el tema específico. Lo está haciendo ahora Estados Unidos con temas de investigación y con temas de operación militar en la lucha abierta contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. En materia de justicia hay entidades especializadas, pero eso tiene que partir de una iniciativa local. O sea, nada va a pasar en el ámbito de la aplicación del escudo de las Américas si no es una propuesta y un proyecto nacional. Ok, ahora, ¿qué va a pasar con otros países que podrían considerarse cabos sueltos? Me refiero a México, distribuidor impresionante de la droga, los carteles, que no están dentro del escudo de las Américas. Colombia, Brasil. Bueno, los tres países que usted menciona son los gobiernos paradictatoriales, son los gobiernos que resisten, que están defendiendo, que resisten y que protegen a las dictaduras bajo mando de Cuba. Y al protegerlas, protegen el crimen organizado. Brasil está en una gestión diplomática intensa para evitar que Estados Unidos declare organizaciones terroristas al comando de la capital y al comando vermelho, que son los grupos criminales más importantes del Brasil, con influencia en todas las Américas y en parte del mundo. México está en un esfuerzo extraordinario para tratar de seguir ayudando a Cuba, y eso ha sido frenado por una decisión enérgica de los Estados Unidos. Colombia, después de que Petro ha visitado al presidente Trump, ha empezado un sistema más claro de bombardeo y de neutralización de las guerrillas de las FARC y del ELN, pero su posición sigue siendo a la posición de un gobierno paradictatorial. Ahora, respecto a Brasil, hay elecciones este año, y en las elecciones, hasta aquí las encuestas muestran un empate técnico entre Lula, que quiere reelegirse, y Bolsonaro, el hijo del senador Bolsonaro, el hijo del expresidente. Es posible que esto vaya modificándose y que Lula sea derrotado en la elección, pues el juego democrático. En Colombia también hay elecciones. Colombia acaba de pasar el antepasado domingo su sistema de elecciones congresales y las elecciones primarias. Y eso muestra dos cosas. Muestra una manipulación muy fuerte con prebenda de parte de Petro para tratar de favorecer a su candidato, pero muestra una oposición muy grande, muy movilizada, que tiene la posibilidad de ganar la elección. Entonces, este año se pudieran producir dos resultados importantes que acompañarían todo lo que ha venido sucediendo en la región, que es que el candidato de Petro pierda la elección en Colombia y que el senador Bolsonaro le gane la elección a Lula en el Brasil. Está por verse. Y en el tema de México, México va a estar sometido a permanente control por parte de Estados Unidos, que es el país más afectado por sus actividades criminales, aunque han habido otros países. Recuerda el incidente en la embajada mexicana en el Ecuador, porque México estaba protegiendo a Jorge Glass, sentencia ecuatoriana de parte de la justicia del Ecuador. Entonces, esta conducta es una conducta permanente, por eso se llaman gobiernos paradictatoriales o serviles a las dictaduras, y eso tiende a desaparecer, porque si este año hay cambio de gobierno en Brasil y en Colombia, queda México, y México va a quedar en el marco de los convenios y la relación bilateral con Estados Unidos, y va a tener que modificar su conducta.
Vamos al inicio donde vimos las primeras acciones que fue Venezuela. Usted dice que los países en este escudo de las Américas tienen que pedir. Venezuela, si bien no está, creo que no estuvo allí, pero Venezuela está pidiendo democracia, más allá de que si ya se llevaron a Maduro, más allá de que hay inversión para que se recupere el país, no, todavía no se liberan todos los presos políticos, todavía no está claro un panorama de elecciones o de reconocimiento de las últimas elecciones que fueron burladas. No, ¿qué es lo que podríamos esperar que ocurra, por ejemplo, en el caso de este país? Bueno, lo que está ocurriendo, hoy día Venezuela está mejor que el 3 de enero, ¿sí o no? Hoy día en Sí, Venezuela económicamente. no, también políticamente, se han liberado por lo menos 2/3 de los presos políticos, se ha empezado a desmontar un sistema criminal, hay un montón de gente que ya no está en el poder. En el tema económico, fundamentalmente las dictaduras de Cuba y de China han dejado de recibir el petróleo de Venezuela. El dinero de ese petróleo ha dejado de sostener el narcoterrorismo y la conspiración contra las democracias de las Américas. Hay un cambio trascendental en eso. Ahora están avanzando, hay una agenda de 3 puntos que ha puesto Estados Unidos, van por el segundo. Tienen que terminar el desmontaje de la liberación de todos los presos políticos y tienen que retornar los exiliados. Y yo creo que el proceso de transición en Venezuela ha comenzado el mismo 3 de enero y la tercera etapa es la etapa de las elecciones libres y limpias en las cuales ya la líder María Corina Machado ha anunciado su retorno al país. Estamos hoy día, la fecha de hoy día es 16 de mayo, quiere decir que del 3 de enero al 3 de febrero, al 3 de marzo y al 16 de marzo no han pasado sino casi 2 meses y medio. Y eso, y el cambio que se ha producido en Venezuela es extraordinario. Ahora, esperemos que siga avanzando aquello en la durísima tarea que Estados Unidos se ha impuesto de desmontar un sistema narcoterrorista con los propios mafiosos, porque la gente que detenta hoy día el poder en Venezuela, que la dictadora en ejercicio y su aparato, Diosdado Cabello, los mandos militares, son el mismo grupo de mafiosos del reo Nicolás Maduro, pero que están sometidos a una agenda y a una tutela. La tengo que dejar, mi querida señora. Le ofrecí una entrevista de 15 minutos y tengo que asistir Aquí ahora. estamos. Le agradezco mucho. Quiero agradecerle, esta es su casa, muy amable, era el señor Carlos Sánchez Berzaín.